Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, en este momento voy a platicar sobre el caso de Rings versus Palmer. Acabamos de investigar sobre el proceso del caso muy fortuito que ha sucedido en el año 1989. Rings se llamaba la señora, el hijo del Francis Palmer. Entonces, el nieto se llamaba Elmer Palmer. Esos dos sujetos, como la madre se llamaba Rings Palmer y el hijo se llamaba Elmer Palmer, un chico joven de 16 años. Y la señora Ring Preston se llamaba a la señora. Entonces, quienes ellos estaban encargados de cuidar. La señora era encargada de cuidar a su padre. Su padre se llamaba Francis Palmer, con edad de 89 años, y el nieto Elmer Palmer. Por situaciones de toda la vida que ha venido surgiendo poco a poco, entonces el nieto piensa, analiza sin reflexionar, sin reflexionar hasta profundo. Entonces, ¿qué hace el nieto Elmer Palmer? Comete un delito grave, un caso grave de segundo grado. ¿Qué hizo Elmer a su abuelo? ¿Por qué cometió al abuelo con crimen o por qué asesinó Elmer a su abuelo? Bueno, vamos a explicar este. Su abuelo era millonario, tenía dinero, era capitalista, tenía bienes, fincas, mansiones, entre otras cosas. Entonces el nieto piensa fácilmente de asesinar a su abuelo y quitar todos los bienes que acabo de mencionar. Pero no era así, lamentablemente no era así, estaba equivocado. El joven era de 16 años, pensó fácil llevar todos los bienes de su abuelo, pero no era así. Entonces envenena y mató a su abuelo con el fin de llevar todos los bienes. Pensó que las autoridades competentes de ese año, estamos hablando de 149 años de diferencia, actual que estamos en este periodo 2025 del año 1889. A diferencia de eso, estamos hablando 149 años de diferencia. En ese periodo no había leyes, no había este reglamentos, nada de eso. Simplemente había un libro escrito en Nueva York, un libro escrito de estatuto original. Ellos decían así, estatuto original. Entonces, dentro del estatuto original había 10 testamentos, dicen ellos. Aquí actualmente se dice artículos, pero ahora ya no se dice artículos. Allá, más que todo, se dice actual artículos, pero allá en Nueva York, aquel tiempo, en ese año que acabo de mencionar, ellos decían testamento. Entonces, tenían 10 testamentos escritos para aplicar en cuanto existan las sanciones en Nueva York de toda la ciudadanía en general de Estados Unidos en ese año. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quién fue como víctima? ¿Quién actuó un delito grave? Fue el joven Elmer a su abuelo. Pensó fácil y pensó que nadie iba a intervenir como autoridades locales, autoridades institucionales, públicas de Nueva York. Pero, ¿qué hicieron? La señora Rings Preston, la hija del finado Francis Palmer, el abuelo, el papá de la señora Rings Preston, es la hija del finado que acabo de mencionar. Entonces, ¿él qué hace? Hace un levantamiento de demanda de juicios legales en contra de su hijo Elmer Palmer, que tenía edad de 16 años, que cometió. Entonces, él hace levantamiento de juicio o levanta el juicio con el fin de actuar de manera justa, legal, con la justicia. Entonces, en ese tiempo había solo, como acabo de decir, había un testamento que decía un código civil, perdón, suprema civil en ese periodo. Suprema civil
y había la Corte de Apelación. La Corte Civil en Nueva York en ese periodo era simplemente este, actos que no son fuertemente graves, sino que son simples progresiones, transagresiones, este, contrarias, controversias, todo que existiera en ese periodo para sancionar debidamente a la justicia con derechos que sean justificadas de sus derechos, defendidas de sus derechos, había la Corte Civil en ese periodo. Pero ellos no, ellos analizaron ese Corte Civil, el Código Civil, en ese periodo que se llamaban así en Nueva York. Entonces ahí no salió favorecido el joven Elmer Palmer, quien es criminal, que mató a su abuelo. Entonces los jueces se llamaban juez Gray, así lo llamaban ellos. Juez Gray y los legisladores de la Corte de Apelación de Justicia. Ellos analizan el código de la Corte de Apelación de Justicia, que era bien fuerte y sagrada. Y el estatuto original, así lo llamaban ellos, estatuto original contenía 10 artículos, 10 testamentos, aquel tiempo se llamaba 10 testamentos que eran sagrada como Biblia de Dios. En ese testamento que todo abastecía qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, el último artículo numeral 10 que decía, el día sábado se suspende el trabajo de labores. ¿Por qué? Porque es un día de reposo, un día de descanso. Eso cumplían ellos, los de Nueva York, la ciudadanía, los ciudadanos cumplían ese reglamento, ese estatuto que era fuerte y sagrado. Entonces, estos estatutos con la Corte de Apelación de Justicia de Nueva York analizan, preeliminan y van a la apelación de derechos que este joven que cometió en ningún momento de las dos estatutos sagrados fue favorecida. No fue favorecida, sino más bien fue contrarias de sus derechos. ¿Por qué? Porque mató a su abuelo. Cometió un caso ilícito muy grave. Un caso de delito muy grave, de segundo grado. Entonces, Elmer fue sumergida en contra de sus derechos. Entonces, la Corte de Apelación de Justicia, ¿qué es lo que hizo? Intervenió, van por los testamentos que eran muy sagradas. Entonces, Elmer Palmer fue ya afectada con una tensión de prisión muy alta de 35 años de prisión por haber cometido un delito a su abuelo, por un interés o por el interés que tenía grabada mentalmente de quitar todos los bienes como la finca, la mansión, el dinero todo que tenía. Entonces, Elmer fue actuada de manera justa con la justicia en ese año. Entonces Elmer perdió todos los derechos, todos los bienes, ninguna de los testamentos fue favorecido este joven quien cometió el delito en contra de su abuelo. Y otros testamentos que eran muy graves, muy sagradas. Cualquier caso graves que exista, contrarias, problemas internas dentro de la familia social, dentro de la convivencia social o dentro de la sociedad, que existe o surja un sistema negativo
de ideas, de agresiones, todo eso ellos acataban y cumplían con el estatuto de testamento original, que era como Biblia sagrada. De acuerdo a eso, hacían la apelación de justicia de derechos. Si sale a favor, si no sale a favor. Si son graves, salían en contra de la ley. Porque a favor, a favor de la ley es cuando se cumplen todas las atribuciones, cuando se cumplen todas las obligaciones, las conductas de nosotros como seres humanos, nuestra conducta y valores deben ser justas para ser apegadas y para ser favorecidas con debido reglamento de la ley. La ley está favorecida en nosotros y nos espera a nosotros. Pero si nosotros no respetamos a las leyes, incumplimos todas las obligaciones que existe o dice la ley, salimos en contra de la ley. Entonces, ninguna de las leyes pueden ser favorecidas en contra. Quienes sienten o están con criterio de actuar como un delito, dolos, crímenes, entre otros ámbitos ilegales que son en contra de la ley. Para eso están las autoridades como juez Gray, aquel tiempo decían juez Gray, y los legisladores de apelación de justicia de ese periodo, de ese año en Nueva York. Por lo tanto, Elmer Palmer fue legalmente a la condena de prisión con 35 años en la cárcel en ese año de 1989 por cometer y actuar o envenenar a su propio abuelo, a Francis Elmer. Bueno, todo es esto, la información que he recabado sobre el caso del Rings versus Palmer. Muy buenas noches, compañeros, que lo pasen bien. Quizás alguna inconveniencia me pueden preguntar para poder ayudarles. Saludos, buenas noches.